Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos, ¿no?, resistiendo, siempre asediados por la Champions, por la Liga, por el Granada Club de Fútbol y ahora por el Mundial. Pero bueno, hay que mantener las constantes porque al final siempre salimos beneficiados. Yo me acuerdo cuando se le dio el doctor honoris causa a Peter Heberle en esta universidad en el año 2000, que él, su conferencia fue el jurista europeo. Básicamente lo presentaba como una advertencia, como la necesidad de que el jurista se proyectase, se alimentase de Europa y se proyectase sobre Europa, pero además lo hacía en un contexto, digamos, de crecimiento, de consolidación del proyecto europeo, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista jurídico. Miriam Rodríguez Izquierdo, profesora de la Universidad de Sevilla, Ignacio Gutiérrez, de la UNED, me propusieron este tema, ¿no?, después de dar algunas pensadas sobre lo cual podía ser el objeto de debate. Desde luego, los dos son juristas europeos, tanto en la formación de su currículum, ¿no?, en la estancia en el extranjero, como en los temas que han tratado, ¿no?, que siempre han tenido un análisis amplio, no solamente centrado en el ordenamiento jurídico español. Pero sin duda es una incógnita ver cómo plantean hoy la perspectiva del jurista europeo en un contexto radicalmente distinto al del año 2002, ¿no? Os agradezco sobre todo vuestra presencia aquí y vuestro interés por abordar este tema. Y nada, Miriam, tienes tú la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Esto está en funcionamiento? Sí. ¿Sí? Y se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y lo primero que quiero hacer es agradeceros vuestra presencia aquí, compitiendo con gente tan ilustre como los futbolistas de la selección española. Y luego, bueno, realmente el papel, ¿no?, que tenemos que hacer después de haber rememorado ahora el doctorado honoris causa de Peter Heberle en esta universidad, pues realmente me supone una responsabilidad añadida porque los estudios de Peter Heberle realmente pues fueron una guía importante en mis estudios de doctorado sobre el principio de primacía en el derecho de la Unión Europea en la relación con los sistemas normativos de los Estados miembros, y de sus ideas pues bebió mucho mi tesis doctoral. Quiero agradecer a Miguel la invitación que nos hizo Ignacio y a mí para participar en estas jornadas, y a la Universidad de Granada a través de la Cátedra Fernando de los Ríos. Y bueno, pues estoy muy contenta de haber podido venir. Voy a empezar mi disertación sobre el tema del jurista europeo. Cuando perfilamos entre Ignacio, Miguel y yo el tema de esta participación, pues pensamos, ¿no?, en diferentes posibilidades de cómo plantearlo, y yo desde el principio empecé a usar un poco mi imaginación, porque el título, el jurista europeo, me parecía muy sugerente. Pensaba, bueno, ¿de qué se trata, ¿no?, de qué se trata el jurista europeo y de qué vamos a discutir o sobre qué vamos a hablar? ¿Existe un jurista europeo, planteaba Ignacio, o existen muchos juristas europeos? ¿Quién sería el jurista europeo y cuál sería la labor de detectives que tendríamos que hacer para conseguir desenmascarar a ese jurista europeo y traerlo aquí a esta aula de la Universidad de Granada para que ustedes pudiesen entrar en contacto con él y hacerle todas las preguntas que se les ocurrieran, ¿no?, en torno a su persona, a su figura, a su actividad, y por qué un jurista europeo se puede distinguir de un jurista español, un jurista polaco, un jurista sueco. Realmente, pensando en ese misterioso jurista europeo, también luego se me distorsionaba un poco la fantasía y empezaba a pensar que lo del jurista europeo también podría haber sido el título de un acto literario, y que alguien que viera por los pasillos de la Universidad de Granada un cartel hablando de una charla sobre el jurista europeo, pues podía pensar que quizás era la presentación de una novela corta, también de estilo policíaco, ¿no?, quizás de un imitador de Graham Greene, o
una disertación sobre un relato inédito de Stefan Zweig, que le gustaba mucho el tema del mundo europeo, o quizás pues en otro ámbito de la literatura, pues quizás las historias de Italo Calvino cuando hablaba en Las ciudades invisibles, ese Marco Polo con Kublai Khan, ¿no? Y podría haber descubierto un jurista europeo y haber pensado en un futuro en el que Europa estuviese integrada y en el que fuera necesario que los juristas compartiesen un conocimiento sobre el derecho en todo el continente. Luego, pues devolviendo el asunto a la realidad, pues no sé si les voy a decepcionar o no demasiado si les confirmo que mi intervención será irremediablemente jurídica y que no hay ningún letrado misterioso que vaya a aparecer aquí en la sala al final de nuestras intervenciones y que el objetivo que nos marcábamos Ignacio Gutiérrez y yo misma es el de prefigurar rasgos que puedan atribuirse a un idealizado jurista europeo, algunos relativos a los conocimientos que se le presuponen o que va adquiriendo a lo largo de su trayectoria y otros relativos a los ámbitos en los que ese jurista europeo se emplearía o proyectaría pues ese conocimiento y esa formación que va adquiriendo. A partir de esta idea inicial y con ese objetivo, la parte que a mí me toca va a ser identificar quiénes son los reales y particulares juristas europeos, porque el jurista europeo como idealización no existe, pero sí que existen los juristas europeos y lo que voy a intentar transmitir es que esos juristas europeos están en todas partes, como lo de la canción aquella de Love is all around us. Pues el caso es que los juristas europeos están en todas partes hasta tal punto en el que creo que los juristas de los estados que integran a la vez el Consejo de Europa y la Unión Europea no pueden desconocer la evidencia de que los ordenamientos jurídicos se han transformado, de que hay una conexión entre unos sistemas normativos y otros y que el que tiene mayor conocimiento de esa penetración del derecho europeo en los ordenamientos internos es el jurista que tiene la ventaja. El jurista aventajado es el jurista europeo. En mi estudio, pues yo lo voy a titular la operación desenmascaramiento, porque voy a ir desenmascarando a juristas que aparentemente son juristas sencillos, pero que realmente son juristas europeos. El primero, pues, puede ser quizás un profesor de Derecho Constitucional de esta misma universidad, un profesor o una profesora de Derecho Constitucional de esta misma universidad, pues quizás el propio Miguel Azpitarte, que prepara una intervención o una clase para sus alumnos de grado en Derecho Constitucional sobre el principio de igualdad y no discriminación, el artículo 14 de la Constitución. Inevitablemente, hoy en día, hablar de igualdad y no discriminación en el contexto del derecho constitucional no puede hacerse sin ignorar la influencia que las directivas sobre igualdad de la Unión Europea y que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han tenido sobre la evolución de la igualdad constitucional tal como la entendemos hoy en día. Y este verano se publicaba en el Boletín Oficial del Estado una Ley Integral de Igualdad que creo que es una muestra clara de cómo el derecho de la Unión Europea, a través de los principios establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y esas directivas sobre igualdad y no discriminación, han transformado y hecho mucho más incisivo el contenido de los principios de no discriminación. Entonces, bueno, pues nuestro profesor de Derecho Constitucional, que es un jurista europeo, eso lo sabe y sabe que, aunque para sus alumnos seguramente va a ser mucho más complicado el estudio del principio de igualdad con esa perspectiva múltiple, no va a poder evitar
tener que plantear la cuestión desde esa perspectiva multifocal. Sobre todo porque seguramente preparando esa clase y buscando un ejemplo de la actualidad en el que pueda basarse para explicar a los alumnos cómo evoluciona o cómo incide el principio de igualdad en la transformación del ordenamiento jurídico, buscando en Internet va a encontrar una noticia relativamente reciente que explica cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la Ley General de la Seguridad Social Española, cuando excluía a las empleadas de hogar de la cotización a las prestaciones por desempleo y, como consecuencia, del acceso a la prestación por desempleo, era una medida discriminatoria y era contraria al derecho de la Unión Europea. Ese ejemplo es un ejemplo claro de cómo el derecho europeo transforma el ordenamiento jurídico y de cómo el profesor de Derecho Constitucional que va a hablar de estos temas no va a poder evitar encontrarse con ellos. En el ámbito de la igualdad, y acabo de hacer una referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si se buscan otros ejemplos, podemos encontrarlos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que un asunto muy representativo sobre la igualdad en las relaciones matrimoniales es el célebre asunto Muñoz Díaz, que para quien no lo conozca, resumo, se trataba de un matrimonio contraído por el rito gitano y tras el fallecimiento del esposo, su viuda reclamaba pues su pensión de viudedad a la Seguridad Social y se encontraba con una legislación también anterior en la que no estaba reconocida su situación en ningún caso y no podía acceder a la pensión de viudedad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo una sentencia en la que le decía al Estado español que si había matrimonios en ritos religiosos, católicos, evangélicos, islámicos o de la religión judía que se convalidaban en el ordenamiento interno y tenían validez, plena validez civil, era discriminatorio por razón de etnia, y en esa ley de la que he hablado antes, de integral de igualdad, se habla ya de esa discriminación por razones étnicas, sería discriminatorio no reconocer la situación matrimonial de ese matrimonio contraído por dos personas por el rito gitano que nunca había sido pues trasladado para darle pues validez jurídica, ¿no? En esos planteamientos estaría nuestro profesor de Derecho Constitucional, que finalmente decidiría plantear la clase integrando el derecho europeo en la explicación del principio de igualdad, a pesar de que eso añade una complejidad mayor para sus alumnos. No obstante, estaría creando un beneficio para sus alumnos, porque quizás uno de esos alumnos o uno de los que fue alumno es ese abogado que ha llevado la causa de una empleada de hogar que no entiende por qué no tiene derecho al paro y que, como conoce el derecho de la Unión Europea y conoce la importancia de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la discriminación indirecta, cuando en un colectivo hay una medida objetiva que en sí no parece discriminatoria, pero afecta en mayor medida a un volumen importante, a un número importante de mujeres en lugar de hombres, lo considera discriminación por razón de sexo, ¿no? Que es algo que ha ido integrándose en el ordenamiento interno a través de la recepción del derecho de la Unión Europea. Ese abogado que conoce esas circunstancias de integración del derecho de la Unión Europea tiene una ventaja sobre el que no lo conoce. Y ese abogado, que también es un jurista europeo, como lo era nuestro profesor de Derecho Constitucional, si tiene suerte se encontrará en el juzgado que le corresponda a otro jurista europeo, que será el juez, que
al plantearle ese abogado la duda sobre la interpretación de la Directiva de Igualdad y cómo esa directiva puede hacer que la Ley General de Seguridad Social pueda ser apartada del caso por ser contraria al derecho de la Unión Europea, ante la duda, ese juez decida plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el mecanismo a través del cual los jueces consultan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cómo integrar el derecho de la Unión Europea en la actividad jurisdiccional y en las resoluciones que tengan que adoptar en las que pueda ser de aplicación el derecho de la Unión Europea. Esos jueces, juristas europeos, tienen una gran importancia en la transformación del ordenamiento jurídico y en esa integración del derecho específicamente de la Unión Europea, pero también de la jurisprudencia derivada del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque en sus decisiones van a poder modular efectos incluso apartar disposiciones con rango de ley que tienen una eficacia determinada para dar prioridad en la aplicación al derecho de la Unión Europea. Seguramente conocen y recuerdan el tsunami que a través de una cuestión prejudicial de interpretación se montó en este país con los contratos de crédito hipotecario que contenían cláusulas abusivas. Eso es obra del trabajo de juristas europeos. Un juez que se encuentra en una situación en la que hay una ejecución de un crédito hipotecario en un procedimiento en el cual las causas de oposición están absolutamente tasadas. El afectado no puede prácticamente nada más que someterse a la ejecución hipotecaria y no puede alegar en ese procedimiento ejecutivo que hay una cláusula que firmó que es una cláusula verdaderamente abusiva, porque le obliga a seguir el ritmo de crecimiento le obliga, la cláusula suelo, las otras eran las cláusulas techo, le obliga a seguir pagando el porcentaje, el tipo de interés que establece en la cláusula suelo, aunque los tipos de interés hayan bajado por debajo de ese límite. El juez se pregunta si la interpretación de la directiva que protege a los consumidores en relación con esas cláusulas abusivas realmente puede entrar en un procedimiento de ejecución hipotecaria, porque es derecho procesal y tiene esa duda. Y puede ser que ese juez, que es jurista europeo, recurra a la lectura de manuales de profesores de Derecho Civil que han estudiado bien cómo esa directiva sobre condiciones generales de la contratación afecta a ese tipo de contratos y llega a plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, como consecuencia, recordarán titulares en periódicos, muchos juicios abiertos por reclamación de cláusulas del dinero cobrado indebidamente por esas cláusulas suelo declaradas contrarias al derecho de la Unión Europea y modificaciones del ordenamiento jurídico que vienen como consecuencia de esa decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahí empiezan a aparecer otros juristas europeos adicionales, que son todos los que van a implicarse y verse afectados por esas reformas del ordenamiento jurídico. Podemos pensar en los registradores, podemos pensar en los abogados del Estado que tienen que asesorar a las modificaciones normativas que tienen que hacerse, podemos pensar en los notarios, podemos pensar en los letrados de las Cortes, en el caso de la modificación de la Ley General de Seguridad Social, los letrados de la Seguridad Social, todos ellos juristas europeos que se van a ver implicados y van a tener que actuar en función
de esas modificaciones que vienen del derecho de la Unión Europea. Fíjense que en todo esto parece que quedan fuera otros juristas que deberían haber sido juristas europeos, que son los asesores jurídicos de los bancos. ¿Cómo no cayeron en que esas cláusulas podían ser consideradas cláusulas abusivas? Porque es difícil pensar que en los bancos que se incluyen en los Estados miembros de la Unión Europea, con el peso que tiene la libre circulación de capitales y la influencia del Banco Central Europeo en todas las cuestiones del mercado financiero, cuesta trabajo creer que esos asesores no son juristas europeos. Bueno, puede ser que no asistieran a las clases de nuestros profesores de universidad juristas europeos, o pueden ser que simplemente sabían que podía existir esa influencia, pero no llegaron a pensar que en el procedimiento de ejecución hipotecaria esa cuestión fuera a salir a la luz. Se encontraron con otros juristas europeos que habían tenido más ventaja que ellos. Así, vemos cómo la comunidad de juristas europeos va creciendo desde el despacho de la universidad hasta los despachos de los ministerios, y podemos seguir desenmascarando a otros actores que son juristas europeos que aún permanecen, bueno, ocultos o no tan ocultos. Pensemos en la Fiscalía, en los fiscales. Tendrán que ser juristas europeos. Tendrán que ser juristas europeos, pensemos en esos mismos procesos sobre consumidores, condiciones generales desde la contratación, en los que están obligados a intervenir. Obligatoriamente tienen que conocer la influencia de las directivas en todas esas cuestiones. Tendrán que ser juristas europeos los fiscales que tengan que intervenir, en su caso, en decidir si se interponen o no se interponen querellas por injurias a la corona. Después de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como las del asunto Otegui o el asunto Taulats, en las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado bastante claro que la crítica política incluye la posibilidad de criticar al jefe de Estado, incluso con formas impertinentes y de mal gusto, es una línea que la Fiscalía tiene que tener en cuenta a la hora de decidir si, ante determinadas manifestaciones de rechazo a la monarquía, se atreve o no a meterse en el lío de interponer una querella por injurias a la corona. Muy recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por reprocharle a un coronel del Ejército el haber criticado la Constitución definiéndola como una pseudoconstitución de origen bastardo y espurio. Algo que realmente dentro de la disciplina militar hubiera sido pues realmente entendible. Desde el punto de vista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya no se entiende, porque ese militar no está, cuando dice esas palabras, en el ejercicio de sus funciones. Y a través de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, ese militar cuya libertad de expresión está muy restringida en el ordenamiento interno, se engrandece. Fiscalía. La Fiscalía tiene que estar en conocimiento del funcionamiento de las órdenes de detención y de las órdenes de investigación europeas. En el momento en que se está buscando a alguien y se sabe que esa persona ha cruzado el Pirineo, esas herramientas son fundamentales, y la cooperación judicial en esos asuntos también son fundamentales para poder llevar a cabo pues las investigaciones y los procesos correspondientes dentro de un espacio europeo en el que las fronteras han sido borradas, excepto en casos de pandemia, donde de repente otra vez se vuelven a reconstituir. Y bueno, creo que también es importante señalar que a partir del año 2021 está en vigor la ley que integra la Fiscalía Europea en España, y que recientemente leía una noticia sobre cómo un juez de instrucción había
dejado a la Fiscalía Europea la investigación de uno de los muchos casos de mascarillas que ha habido en las comunidades autónomas españolas como consecuencia de las decisiones que se adoptaron para suministrar mascarillas en las comunidades autónomas en los momentos de la pandemia y cómo eso afecta a los fondos públicos. Ese juez de instrucción, que es un jurista europeo, ha entendido que ese tema de las mascarillas afectaba a la Hacienda o al dinero de la Unión Europea y se ha inhibido a favor de la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que realice la instrucción de ese caso. La Fiscalía Europea, que es un elemento nuevo, también ha hecho que se vuelva a plantear esa idea antigua de que sean los fiscales los que se encarguen de la instrucción en vez de los jueces de instrucción y que se modifiquen realmente esas funciones del juez instructor y pase a ser un juez de garantías. Si se hará o no se hará, pues está por ver, pero si llega a hacerse, volvemos al despacho del Ministro de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, a la Fiscalía General del Estado, a Moncloa, a las Cortes y a todos esos operadores jurídicos que van a tener que intervenir en la modificación de las normas que puedan integrar la función del fiscal en las acciones de instrucción si se diera el caso. Todo esto, ¿por qué es posible? Bueno, vuelvo otra vez a la universidad. Hay pues un interés fuerte por la formación de los profesores de universidad en el derecho de la Unión Europea y por que todos los profesores de universidad sepan la lectura transversal que tiene el derecho de la Unión Europea en todas las disciplinas jurídicas. Muchos pues integran ese conocimiento a base de biblioteca y de lectura de artículos a través de Internet y tiene mucha importancia también el intercambio en centros de investigación y en universidades de toda la Unión Europea. Quizás bueno, los más conocidos, el Instituto Europeo de Florencia o el Max Planck en Heidelberg, son un ejemplo de cómo la comunidad académica de juristas también está informándose y pensando sobre el derecho de la Unión Europea. Hace poco leía, y voy terminando, un articulito firmado por Maurizio Fioravanti que reflexionaba cómo desde el constitucionalismo, cuando el constitucionalismo impuso la obligación de dar a los derechos constitucionales un papel en la resolución de conflictos, ese papel de la jurisdicción ampliada se había luego conectado con la integración del derecho europeo y había ampliado todavía más esa función jurisdiccional. En ese sistema de jurisdicción expandida, todos los operadores jurídicos tienen que aspirar a ser juristas europeos. A veces podríamos pensar que mucha parte de todo esto es derecho de mercado, pero se muestra que no. El último ejemplo que voy a traer a colación es el de un juzgado de instrucción en Badalona que bueno, está haciendo una investigación, cita a un sospechoso o cita concretamente a un investigado y el investigado no comparece. El juez lo pone pues, en orden de detención y al cabo del tiempo aparece una señora que dice ser su abogada y pide que se tenga por personado a su cliente a través de ella. Claro, el juez de instrucción dice, bueno, vamos a ver, por lo que sé hasta ahora, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han dicho que ese derecho a la asistencia letrada no se ve afectado cuando se rechaza la personación mediante abogado sin que se haya personado el investigado por estar considerado en rebeldía, porque han considerado hasta ahora el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que no se perjudica al derecho de defensa si se actúa así y sí que se puede perjudicar al propio procedimiento si se admite la personación del letrado
sin que haya comparecido el investigado. Pero conoce una directiva del Parlamento y del Consejo Europeo de octubre de 2013 sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y que establece que el investigado tiene derecho a ser asistido sin demora injustificada, entre otras circunstancias, con antelación al momento en el que, una vez citado a personarse ante el tribunal competente en materia penal, éste se presente ante dicho tribunal. El juez sabe que puede plantear una prejudicial, la plantea, y al plantearla caen la jurisprudencia del Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo a favor de una interpretación mucho más garantista de los derechos de ese investigado en relación con su derecho a la asistencia letrada. Por todo esto, pues opino que nuestro profesor de Derecho Constitucional o un profesor de Derecho Civil o un profesor de Derecho Procesal o un profesor de Derecho Mercantil o de cualquiera de las disciplinas jurídicas que impartimos en la universidad, sí tenemos la responsabilidad de impartir esas lecciones sobre el derecho de igualdad, sobre el derecho de consumo, sobre los derechos del detenido, del investigado o del procesado, con la profundidad que implica o que exige el estar formando a juristas que, más allá de ser juristas españoles, autonómicos españoles o franceses, pues van a tener que ser juristas europeos. Y bueno, pues este es el discurso que había preparado y pues vuelvo a reiterar mi agradecimiento y dejo ya la palabra. Pues muchas gracias, Miriam. La verdad que ha presentado un panorama muy amplio, ¿no?, de la influencia del derecho europeo en sentido estricto, ¿no?, tanto del pequeño letrado hasta la influencia sobre las más altas instituciones, y además cómo va recorriendo las distintas materias e incluso la vinculación de instituciones educativas con esta visión del derecho europeo. No sé si eso propicia, salen bastantes temas de debate, la existencia de una cultura jurídica europea. Has utilizado el tema de ventaja, ¿no?, cuando también es cierto que al final se han visto que hay cambios bastante sustanciales en nuestra comprensión del derecho constitucional o del derecho de ejecución hipotecaria. En fin, se abren muchos temas de debate. Le damos la palabra ahora al profesor Gutiérrez. Bueno, yo voy a empezar, debería empezar agradeciendo, etcétera, pero vamos a entrar en el ajo y dejamos los agradecimientos para el final. Recapitulando, en fin, primero, todos somos europeos porque somos ciudadanos de la Unión Europea y, por definición, todos los que nos dedicamos al derecho, por lo tanto, somos juristas europeos, aunque no tengamos ni la menor idea del contenido del derecho de la Unión. Pero lo cierto es que hay un nuevo derecho, y hay un nuevo derecho que es en parte europeo. En parte porque las novedades fundamentales, probablemente fundamentales en la actual creación del derecho, proceden no solo del origen europeo, sino quizá especialmente de otros orígenes difusos en redes transnacionales, digitales, el derecho informal, del soft law, etc. El derecho europeo que se suele tomar en consideración para hablar del jurista europeo es el de las normas de la Unión Europea, tanto las de derecho originario ratificadas por los Estados como las que son de derecho derivado, producidas por las instituciones de la Unión, como que forman un caudal inmenso y muy variado, como el de las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos con sus respectivas jurisprudencias, que en ambos casos son algo más que meramente complementarias de las fuentes formales, como dice el Código Civil de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en unos términos que también han quedado desfasadas incluso para la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A fin de cuentas, como decía Ulpiano, ubi societas ibi jus, o viceversa, porque hay una relación dialéctica entre el poder y el derecho, una relación recíprocamente creativa. El poder crea el derecho, pero el derecho crea poder, eso lo explicaba muy bien Germán Gela, y por tanto, dado que hay
dado que hay algún tipo de sociedad política europea, pues también existe derecho europeo recíprocamente condicionado. Y la vigencia de normas jurídicas europeas presupone que existen operadores jurídicos que las procesan y las ponen en práctica. Si no los hubiera, si no hubiera operadores jurídicos, no habría normas. Es decir, hay normas porque hay operadores jurídicos que las procesan. Los operadores jurídicos manejan, de hecho, manejan en la práctica el derecho europeo, y eso es lo que Miriam ha explicado con detalle. Pero al hablar del jurista europeo, y yo pienso en Heberle, parece que se evoca algo diferente, quizá algo más profundo. ¿Qué son exactamente los juristas? Más allá de operadores jurídicos, más allá de toda esa escala de asesores, abogados, etc. ¿Qué papel les corresponde a los juristas ante el derecho y qué papel les corresponde específicamente ante el derecho europeo? Y yo voy a empezar por ahí arriba, es decir, por qué es un jurista. Comencemos por lo más elemental. Son normas jurídicas aquellas cuyo reconocimiento y aseguramiento depende del poder político institucionalizado en un ámbito determinado. Digamos que lo que singulariza las normas jurídicas frente a otro tipo de normas es su relación con el poder político, que tiene mecanismos establecidos para identificar de modo más o menos inequívoco cuáles son las normas jurídicas y que tiene instituciones específicas dedicadas a garantizar su cumplimiento. Una garantía que se realiza mediante la aplicación del derecho, esto es, mediante la transferencia del contenido de las normas al plano de los hechos. Los jueces que imponen el cumplimiento forzoso de una obligación en caso de conflicto o que imponen una sanción en caso de incumplimiento, o la administración que concede una pensión a quien cumple los requisitos establecidos al efecto. El derecho se refiere a normas que pretenden establecer ciertas regularidades y, por tanto, solo puede hablarse de derecho en la medida en que las intervenciones del poder destinadas a garantizar las normas, identificadas como tales normas por el propio poder, es decir, las intervenciones del poder destinadas a garantizar las normas que él mismo reconoce como normas, se orientan precisamente conforme a tales normas y no rompen las regularidades que el poder establece. Digamos, si las autoridades estatales encargadas de aplicar e imponer el derecho deciden al margen de sus reglas, ya no está rigiendo el derecho, está rigiendo el libre arbitrio del poder. Por eso, el respaldo institucionalizado que ofrecen al derecho los jueces y la administración debe depender de un entramado específico relativamente independiente respecto del arbitrio político, de modo que la decisión de los casos concretos quede solo condicionada por el análisis especializado de las normas correspondientes, que deben considerarse presupuestas. Digamos, este es el sentido que se atribuye a la independencia de los jueces y a la objetividad e imparcialidad de la administración. Todo esto parece fácil de asumir cuando, como ocurre ordinariamente y como ocurre para los legos en derecho siempre, y ellos esperan que ocurra así, la aplicación del derecho es una simple tarea de ordenación. Digamos, cuando surge un problema, el operador jurídico lo coge, lo mete en el cajón de la norma correspondiente, cierra el cajón y desaparece el problema. Lo que ocurre es que las normas jurídicas no son cajones, son tablas. Y con las tablas hay que construir la cajonera. Y sobre todo, ir adaptándola a los nuevos problemas que no caben en los cajones que teníamos previamente predispuestos y que exigen desmontar una parte de la cajonera y construirla de otra manera, o adaptarla a los nuevos criterios de decisión o a las nuevas tablas que nos da el poder político, que hay que encajar de una manera u otra en esa cajonera vieja, etcétera, etcétera. Digamos que la diferencia entre operadores jurídicos y juristas, aunque fluida, es similar a la que existe entre quienes usan las cajoneras y quienes construyen las cajoneras. O digamos incluso quienes enseñan a construir cajoneras, mostrando cómo adaptar las tablas a su función objetiva, esto es, a la función que tienen las tablas de esconder en ellas los problemas y que no vuelvan a salir, y a su finalidad ideal, función objetiva y finalidad ideal, esto es, que el problema no vuelva a salir, generando paz y seguridad.
generando una situación estable en torno a ese problema que ya se ha escondido en la cajita. Insertando así las normas, las tablas, en un sistema social y de legitimación que le sirven de referencia. Ni siquiera ahora, con la multiplicación de las regulaciones minuciosas y aparentemente exhaustivas, con las posibilidades abiertas por los nuevos sistemas de tratamiento de la información, quizá precisamente por todo eso, ahora menos que nunca, es posible prescindir de la tarea racionalizadora, sistematizadora e interpretativa de los juristas, al menos si se quiere mantener bajo control el infinito complejo de problemas que plantean la vida social y las tareas públicas. Eso es lo que ha explicado muy bien Miriam, es decir, hay muchas normas, hay mucha jurisprudencia, etc. Lo importante es que haya señores que sepan construir con eso una cajonera y que tengan los instrumentos al efecto. La respuesta natural del poder público ante cualquier perturbación como la que supone un nuevo problema le lleva a producir nuevas tablas, pensando que con ello está creando nuevos cajones. Pero también la tarea de construcción del ordenamiento puede ejercerse con cierta autonomía respecto del poder político. Y eso depende, en cada periodo histórico y en cada ámbito material de regulación, de que se logre formar un grupo social especializado y relativamente independiente, dotado de autoridad para establecer cuál es la respuesta que, conforme a las normas, debe darse a los nuevos conflictos. Esa, la autoridad de los juristas, puede ser reclamada por el grupo social deseoso de que sus problemas se resuelvan de forma racional y ordenada, no mediante la intervención arbitraria del poder público. Pero también necesita ser confirmada por el poder político, dando relevancia a los criterios de decisión formados en la comunidad de juristas. Y en última instancia depende de la consistencia que dicha comunidad de juristas haya conseguido acreditar en su tarea, digamos en su nivel de independencia y profesionalidad en el ejercicio de su específico arte. Ese crédito que tiene la comunidad de juristas no se puede captar mediante valoraciones simplistas. Hay que tener en cuenta procesos históricos complejos y diferenciados que afectan a los distintos grupos en los que se articula esa comunidad de juristas, a su relación con el poder público, a su relación con la sociedad en su conjunto. Todo ello se aprecia, por ejemplo, al considerar el distinto respeto y prestigio social que han logrado labrarse en España, ya no en Europa, en diferentes periodos históricos, diferentes colectivos de profesionales, por su parte encargados de enfrentarse a problemas también muy diferentes. El diferente prestigio de los abogados, de los fiscales y de los jueces en cada uno de los distintos órdenes jurisdiccionales, de lo civil y de lo penal, luego de lo laboral, de lo contencioso administrativo, finalmente de lo constitucional. Los notarios, los registradores, los corredores de comercio, los técnicos de la administración civil, los abogados del Estado, los letrados de la Seguridad Social, del Consejo de Estado, de las Cortes Generales, del Tribunal Constitucional. Y finalmente, con un papel muy peculiar por la autoridad que les confiere la tarea de formar como operadores jurídicos a todos esos grupos y de controlar luego su actuación mediante la crítica pública, estamos los profesores de universidad. También de diferentes disciplinas jurídicas con nuestras correspondientes tradiciones académicas. Encargados de integrar a los estudiantes en la comunidad de operadores jurídicos y de transmitirles que el derecho es un saber socialmente condicionado por la comunidad de juristas que lo procesa, con sus estructuras y sus instituciones peculiares, con sus tradiciones y sus mecanismos de socialización. A mí es algo que siempre me llamó la atención cuando estudiaba y yo creo que se corresponde menos cada vez con los estudios habituales. Las asignaturas fundamentales de la carrera, por lo menos en sus partes generales, hasta hace poco tiempo se explicaban a través de los nombres de los autores más relevantes de la correspondiente preceptiva argumentativa. La teoría del contrato en derecho civil, la parte general del derecho penal, con la teoría del delito y la teoría de la pena, la teoría de la Constitución,
aunque naturalmente había excepciones, dependía del profesor y de la apertura o el cierre de la correspondiente escuela al debate científico, había algunos que estudiábamos la parte general del derecho administrativo oyendo exclusivamente el nombre de Eduardo García Enterría. En definitiva, el sentido último y la efectiva vigencia del derecho dependen de la existencia y de la configuración concreta, que varía mucho de unos ámbitos a otros, de la comunidad de juristas que lo respalda. Un historiador del derecho podría atestiguarlo de manera muy detallada. Yo no soy historiador del derecho, pero no me privo de hacer una brevísima referencia porque es la parte que más me ha divertido de preparar esta intervención. Y es que hay que empezar por el papel de los juristas en Roma, que es donde se inventó. Es decir, desde el inicial colegio de pontífices, que solo paulatinamente da publicidad a su saber. A fin de cuentas, la ley de las 12 tablas, a mediados del siglo IV a.C., es un primer acceso público a los rudimentos del orden jurídico. La obra jurídica luego de Apio Claudio el Ciego, con el llamado Ius Flavianum, en realidad las fórmulas procesales que supuestamente le había robado su esclavo Gneo Flavio y que le había publicado, y luego el libro de Usurpationibus, que probablemente se refiere a las fórmulas negociales, la actividad de Tiberio Coruncanio, que fue el primer plebeyo que alcanzó el pontificado máximo y también el primero que explicó públicamente sus responsa, y detrás de él ya la formación de una comunidad laica de juristas, con Quinto Mucio Scévola y con el algo más joven Servio Sulpicio Rufo, como maestros de la tradición republicana, la formación de escuelas, básicamente con Laveón y con Casio como cabezas de las escuelas que luego llamaron Proculeyana y Casiana o Sabiniana. La diferencia entre Casio y Sabino en este ámbito también es curiosa y se remonta a un senato consulto de la época de Augusto, del año 10, el senato consulto silaniano. Es entonces cuando se concibe el derecho como el arte de lo bueno y de lo justo, referido al arte del juez, al arte subjetivo del juez, de adecuar su comportamiento típico, que es la decisión de un conflicto, al bonus et aequus, que era parte de los juramentos de los jueces romanos, que aludían a un patrón objetivado de conducta, el del bonus vir, que a su vez era sistematizado por obra de la jurisprudencia. Por eso se decía también, y lo decía Ulpiano, que ius civile in sola interpretatione prudentium consistit. Lo decía Pomponio, perdón. Pero ya entonces se había creado, en tiempos de Augusto, y al menos probablemente Augusto, al menos con seguridad de Tiberio, que se lo concedió al mencionado Sabino, el ius publici respondendi ex autoritate principis, que acerca a los juristas al Consilium Principes. Con Adriano se consolida la Secretaría Libellis, que expide formalmente los rescripta de los juristas que responden ex autoritate principis. Y finalmente, en el punto culminante de la asunción de los juristas en el ámbito del poder imperial, Papiniano y Ulpiano llegan a ser prefectos del pretorio y significativamente los dos mueren de forma violenta. Papiniano, al negarse a justificar el asesinato de Caracalla, el asesinato de Egeta por parte de Caracalla, es cuando dice la célebre frase, si es que la dice, que eso también es apócrifo, es más fácil cometer un fratricidio que justificarlo, o Ulpiano muerto ante los ojos del niño recientemente emperador Alejandro II. Luego llega la recuperación del derecho romano, en Occidente a comienzos del siglo XII, en Bolonia, inicialmente filológica, pero luego ya con pretensiones de vigencia enormemente diferenciadas, porque se desarrollan en contextos políticos sustancialmente distintos, la Italia fragmentada, la Alemania del emperador con pretensiones imperiales, pero enfrentado a una estructura todavía feudal muy potente, la Francia tempranamente centralizada, pero también con una diferencia entre las regiones del
del droit coutumier del norte y el jus commune del sur, la Castilla de Alfonso X el Sabio, o la Inglaterra del invasor normando, que pretende extender el derecho romano frente a los derechos sajones regionales. Diferentes contextos políticos y diferentes contextos institucionales, porque no es lo mismo la socialización de los juristas en las universidades, fundamentalmente mediterráneos, que la que tienen los juristas franceses en el Parlamento de París o la que tienen los juristas anglosajones en el entorno de los tribunales del Common Law. La base común sobre la que se apoyan, en definitiva, no lleva a un derecho compartido. La base común del derecho romano no conduce al mismo derecho, pese a la mitificación posterior, en parte actual, dice, volvemos al derecho medieval romano. Lo acreditan luego también en competencia con el renacimiento de la romanística filológica en la época del humanismo, o del derecho natural racionalista, que se proyecta sobre todo en el derecho de gentes, la aparición de los juristas de Estado en los países protestantes posteriores a la paz de Augsburgo y sobre todo a la paz de Westfalia, o los códigos napoleónicos, o la evolución autónoma del common law por parte de los tribunales del common law enfrentados a los tribunales de la corte de la equity. Y en todo ese proceso también interesa diferenciar entre comunidades jurídicas abiertas y cerradas. Entre las abiertas se cuenta significativamente en los últimos siglo y medio la española, seguramente por influencia decisiva de la Institución Libre de Enseñanza y de la Junta de Ampliación de Estudios, a lo cual no es ajeno con toda probabilidad el hecho de que la mano derecha de Santiago Ramón y Cajal fuera don José Castillejo, romanista de la Universidad Complutense, y esto me lleva a poder hablar de Francisco Giner de los Ríos y de su sobrino Fernando de los Ríos, que es la cátedra que nos acoge y tal. Pero Fernando de los Ríos, que por cierto traduce la teoría del Estado, la teoría general del Estado de Jelinek, que es la obra que culmina, que cierra el largo siglo XIX alemán y culmina la construcción del derecho político prusiano, tan decisivo en la formación científica del derecho público occidental. Lo relevante para la idea europea de jurista no es, por tanto, en cualquier caso, el resultado común de un derecho común europeo. Ni siquiera la base normativa común del derecho romano, sino la referencia ideal, que está apoyada en una base de tradición romana, del derecho como construcción dinámica que está fundamentalmente situado en manos de un grupo especializado, con una autoridad reconocida por el poder político del momento, que puede intentar instrumentalizarlo. Vuelvo a recordar el caso de Augusto ofreciéndole a Laveón el consulado, que Laveón rechaza, porque a fin de cuentas él es hijo de Pacurio Laveón, uno de los confabulados junto con Bruto en el asesinato de César, etc. Pero el poder político puede intentar instrumentalizar a los juristas, pero es consciente de su recíproca dependencia. Esto es lo específico del jurista en Europa, no del jurista europeo, sino de los juristas en Europa, es una relación de potencial tensión con el poder político. El derecho europeo actual, vigente, no es el derecho romano. Un derecho común al que se superponían las particularidades nacionales, que tenían primacía sobre él. Las comunidades europeas nacen como comunidad de derecho, pero en el sentido específico que las opone al Estado como organización dotada de un poder de coacción potencialmente arbitrario. El derecho de la Unión Europea es un conglomerado de normas, originalmente un conglomerado de normas específicas, con una serie de principios de génesis jurisprudencial, y eso vuelve a ser importante, que le dotan de autonomía respecto a los derechos nacionales y por tanto de criterios autónomos de interpretación, y que le dotan también de primacía respecto al derecho nacional, lo cual es particularmente importante en las normas de aplicación directa. En cualquier caso,
la estructura institucional de la Unión y su complejo procedimiento legislativo de siempre hacen que sea un derecho en manos de juristas. La famosa burocracia de Bruselas es un colectivo de juristas. En último extremo, en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Luxemburgo. El proyecto político de integración a través del derecho se traduce en una connivencia institucional entre la Comisión y el Tribunal y, por tanto, en una comunidad de juristas con un proyecto político autónomo, que lleva una interpretación expansiva originalmente de las libertades comunitarias y de las atribuciones de competencia, las famosas atribuciones funcionales de competencia, además de con la admisión de competencias implícitas que socavan potencialmente el principio de atribución al margen de la actuación del principio de subsidiariedad y de proporcionalidad, de lo que por supuesto sabe mucho más Miriam que yo. Por tanto, desde el principio de la Unión Europea hay juristas europeos, están en los orígenes. Siempre se dice que la Unión Europea fue puesta en marcha por políticos, economistas y juristas, comprometidos con el proyecto político de integración europeo. Cuando se apela al jurista europeo, sin embargo, cuando empieza a hablarse de la necesidad de un jurista europeo es más tarde. Es decir, se sabía que había juristas europeos, pero cuando se empieza a hablar del jurista europeo es más tarde. Parece que esa apelación podría haber surgido como confluencia de un doble proceso. De un lado, con la ampliación de competencias de la Unión y el consiguiente incremento de la densidad del ordenamiento jurídico. Y, en sentido contrario, la consiguiente relevancia de las resistencias en algunos estados cuyos juristas ven perturbada su propia concepción del ordenamiento jurídico. Se podría simbolizar en las reservas del Tribunal Constitucional alemán desde la sentencia del Tratado de Maastricht, apoyadas precisamente en la idea alemana del Estado social y democrático de derecho, de Alemania como un Estado también integrado a través del derecho, el famoso patriotismo constitucional de Habermas. Es la confrontación de dos modelos de juristas. Hablar del jurista europeo en ese momento supone, a la postre, hablar menos, poner en segundo plano al jurista alemán y su dogmática nacional introvertida, porque frente a los ordenamientos jurídicos abiertos, como el español, donde todos los manuales citan exhaustivamente doctrina, no siempre francesa, alemana e italiana, pero al menos de uno o de dos de esos países, cada vez más la anglosajona, etcétera, etcétera. En Alemania es absolutamente excepcional, sigue siendo absolutamente excepcional, que los manuales, incluso de derecho europeo, uno coge un manual de derecho europeo estándar, citen doctrina que no sea en alemán, no ya alemana, sino alemana en alemán, pese a que ahora hay mucha doctrina en inglés producida por los alemanes. Esa tensión entre el jurista europeo que demanda Heberle, que demandan los críticos de la sentencia de Maastricht, y el jurista alemán arquetípico, Paul Kirchhoff, ponente de la sentencia de Maastricht, ha permitido con todo una cierta evolución estabilizadora. Pese a todas las reservas acumuladas en el tiempo, se ha llegado a una cierta sensación de equilibrio, con soluciones recíprocas de tolerancia basado en el reconocimiento de paradigmas comunes. Y eso no ocurre solo en la decisión jurisdiccional, las sucesivas sentencias que van jugando con el Solange, es decir, porque Maastricht II es también un Solange, etcétera, etcétera, sino también en relación con la construcción dogmática. Cuando se pasa a hablar de la constitucionalización del derecho de la Unión Europea, o al menos de su problematización constitucional, al hilo justamente de estos debates y también en relación con la jurisprudencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos y su control indirecto de las decisiones de la Unión, con el caso Bósforus, etc. Porque a la vez, y es otro proceso que confluye, el derecho de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos va ganando efectos vinculantes, se potencia con la acción judicial. El derecho del convenio, como ocurre con todas las normas internacionales, está arrojado a manos de sus intérpretes porque es casi inverosímil su actualización, aunque existen a través de protocolos adicionales. Pero aquí, como a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos del derecho internacional, se coloca no en manos de diplomáticos, que
que son funcionarios a fin de cuentas con un acendrado sentido de la razón de Estado, sino de jueces, de los jueces de Estrasburgo, y de juristas, que son sin duda conscientes de las circunstancias políticas y quizá por ello sean particularmente cautelosos. Eso es el fundamento último del principio del margen de apreciación nacional. En resumen, el desplazamiento de la atención en resumen y llevándolo a un punto característico, el desplazamiento de la atención desde las libertades comunitarias hacia los derechos fundamentales reconfigura el derecho de la Unión, de un derecho fundamentalmente administrativo a un derecho vocacionalmente constitucional, que finalmente llega a proyectarse, hoy lo vemos en el caso de Polonia y de Hungría, sobre la propia vida política interna de la Unión Europea. Y podría decirse que en ese sentido confluye con la progresiva juridificación del derecho público y la proyección del derecho constitucional en el seno de los Estados constitucionales como nuevo derecho común, aunque eso es algo que también exigiría un análisis mucho más diferenciado en la medida que el derecho, digamos, el aspecto objetivo de los derechos fundamentales y su efecto de irradiación es enormemente diferenciado en los distintos Estados miembros. No tiene nada que ver Alemania o Italia con España o con Austria, por ejemplo. En cualquier caso, tenemos varias comunidades de juristas formadas de manera relativamente autónoma y en interrelación. Todos tienen que saber derecho. Lo importante no es que todos manejen el derecho. Lo importante es cuáles son sus criterios de socialización, cuáles son los criterios con los cuales han aprendido a hacer cajoneras. Pues bien, en torno a ese derecho jurisprudencial europeo, y subrayo el elemento jurisprudencial, se ha ido formando a lo largo del tiempo una peculiar familia de comunidad o una peculiar comunidad de juristas europeos, cada vez más amplia, que se comunican casi exclusivamente, si es que no exclusivamente en inglés, y que han institucionalizado su influencia en Europa y en los Estados. Es algo que se aprecia, y yo he dicho antes, en los planes de estudio, en la forma de estudiar los alumnos, que ya no estudian los nombres de Díez Picazo, Albaladejo, Lacruz, de Buen, Castán, etc., sino que estudian la sentencia de, la sentencia de, la sentencia de. Y eso resulta funcional a la consolidación de un nuevo orden jurídico y político, como ocurrió en su momento con los juristas de Estado de los estados protestantes posteriores a la paz de Westfalia. Y a su lado conviven con diversos grados de permeabilidad, porque no ocurre lo mismo en el ámbito mercantil, en el derecho bancario, que en el derecho de sociedades, que en el derecho civil o el derecho penal, juristas formados en las tradiciones peculiares de sus ámbitos nacionales, que no se apoyan en un derecho unificado, sino en principios y tradiciones que en parte son comunes, pero solo en parte, y que se aquilatan como comunes a través de la diferenciación y de la comparación, y que se ven como juristas obligados a integrar un sistema de referencias que a veces les resulta literalmente extravagante. Y uso el término extravagante en el sentido original que tenían las extravagantes, las decretales extravagantes frente al decretum de Graciano, entonces las decretales que estaban fuera de la compilación original del derecho de Graciano, lo que está fuera de nuestra traducción jurídica y que lo metemos de alguna manera, como metemos de vez en cuando algunos constitucionalistas que ya vamos siendo menos jóvenes, alguna sentencia del Tribunal de Justicia para encajar lo que tenemos. El modo en que se relacionan estos dos niveles de comunidades de juristas refleja la complejidad del derecho vigente en Europa y la apertura de las perspectivas de análisis, que va desde la mera yuxtaposición a la cooperación más o menos equilibrada o a la prioridad del Estado, en algunos casos evidente, o a la prioridad del constitucionalismo, de principios constitucionales más o menos generalizables, en la medida en que lo son, que eso es algo que también es dudoso. En ese contexto, hay juristas europeos, se necesitan juristas europeos, puede haber al menos un jurista europeo, jurista en el sentido que yo lo he analizado, ¿no? Es decir, por supuesto que hay juristas europeos. La serie de preguntas hay, se necesita, puede haber, se planteó en relación con la Constitución Europea
famosa del año 2004, y yo recuerdo un debate, recuerdo los debates en Alemania entre Grimm y Habermas. Se necesita una Constitución Europea, puede haber una Constitución Europea, y recuerdo un debate, creo que fue en Granada o en Málaga, entre el profesor Balaguer y Antonio López Pina, sobre la Constitución Europea previo al referéndum. El orden de las preguntas no es indiferente. Si no puede haber, da igual que se necesite. Si lo hay ya, ¿para qué planteamos una necesidad? Por supuesto que hay juristas europeos. Yo me veo aquí enfrentado en esta mesa y digo, ¿hay un jurista europeo? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Claro que hay juristas europeos. Miriam y Miguel son juristas europeos. Todos cuanto en Europa y en los Estados problematizan el derecho como una construcción compleja, sin relegar por principio ninguna de sus fuentes, son juristas europeos. Lo que no habrá, lo que no hay y no habrá, es una comunidad europea de juristas indiferenciada, como no lo hubo nunca, como la que se formó de alguna manera en las universidades de la Edad Media, que era de filólogos, sobre todo, no de juristas, que perduró hasta el barroco, pero en el barroco se desintegró, no solo porque el contexto es distinto, sino también porque la referencia esa del jurista medieval que iba de una universidad a otra es engañosa. Los derechos no eran comunes en Europa. Había un derecho romano que se estudiaba, pero no había un ordenamiento común. El proyecto de los juristas era, y sigue siendo, objetivamente, la autonomía siempre relativa del derecho. Sobre el destino de Europa decidieron entonces los monarcas, y ahora tendrán que decidir los políticos, y tendremos que decidir, en la medida que esté a nuestros alcances, los ciudadanos. Y con esto termino. Muchas gracias a Miguel por habernos invitado, a la cátedra y a la Universidad de Granada. Muchas gracias, Ignacio, con tesis en cierta medida provocadora, ¿no? La preeminencia de la academia sobre el resto de operadores jurídicos, la preeminencia del derecho constitucional sobre el resto de disciplinas jurídicas, y base para construir un nuevo derecho europeo. Bien, se abre como siempre el tiempo para preguntas, opiniones, lo que el público considere. Profesor Jochen. Adelante. Comité, ¿no? Y todos los que estamos aquí estamos preocupados y relacionados con el derecho europeo. Yo tengo la duda, empezando por mí, si soy un jurista europeo. La verdad es que yo tengo duda. Y tengo mucha vinculación con el derecho europeo por mi propia disciplina, en este caso el derecho civil. Y yo llevo explicando desde hace un tiempo solo derecho de obligación y contrato, donde está muy presente el derecho que antes llamábamos derecho comunitario, no hace tanto tiempo, y ahora parece que estamos asumiendo que es derecho europeo. Es un matiz importante en esta evolución. Entonces, evidentemente, los que aplican el derecho porque forman parte de un tribunal europeo son juristas europeos. Por supuesto, porque se graba. Por supuesto, pero no voy a empezar otra vez, ¿no? Por supuesto, los que desarrollan las normas en Bruselas son juristas europeos. Pero todos los que estamos aquí, aplicando, enseñando el derecho, somos juristas europeos. Resulta que nosotros, y lo podemos ver desde la perspectiva suya, desde el punto de vista de los operadores jurídicos, o desde el punto de vista más del pensamiento, digamos, ¿no? De lo que fue incluso el derecho romano, nosotros no tenemos una constitución. O sea, yo vengo de Alemania, ¿no? Enseño el derecho español, porque soy español además. Pero resulta que lo que yo conozco es lo mejor posible es el derecho constitucional español, el derecho civil español, etc. Si yo tengo una formación jurídica, digamos, española. Al mismo tiempo tengo una formación jurídica europea. ¿Para hasta qué punto yo soy un jurista europeo? Quizá yo tengo un ideal de lo que debe ser
el jurista europeo? Es que aquel que asume realmente, digamos, los principios, las reglas del derecho europeo. Y me lo pide de alguna manera el derecho europeo, ¿por qué? Porque no hay un derecho uniforme, hay un derecho armonizado, más o menos. Evidentemente, podemos hablar con cualquier jurista alemán, italiano, sobre cualquier tema. La semana pasada, hace unos días, en la Facultad de Derecho, hubo un seminario sobre, una jornada sobre el llamado Código Empresarial Europeo, que nadie conocía, por cierto, elaborado en petit comité, esos son la élite. Evidentemente, habrá una élite llamada o formada por juristas europeos. Aquí se ha hecho mucho hincapié en la enseñanza, es por donde se empieza, es por donde se empieza. Y entonces, en la facultad realmente enseñamos derecho europeo, en la nuestra tenemos asignaturas sueltas, algunas muy bien estructuradas, con un buen profesorado, etc. Pero, por ejemplo, tenemos nosotros una asignatura que debía llamarse así y debía ser obligatoria, llamada Metodología Jurídica Europea. Ahí hay una obra muy interesante de Riesenhuber, que está traducido ya también en inglés, va en alemán va por la 4ª edición y en inglés va por la 3ª o 9ª edición. Nosotros no llegamos a explicar metodología jurídica europea, explicamos metodología, aplicación del derecho, normas, pero metodología jurídica desde el principio, no. Tenemos nosotros una formación, por ejemplo, en el momento de cara a la oposición, usted que ha hecho mucha alusión al tema, pues eso de cada jurista, que si fiscal, que si notario, que registradores. Ustedes cogen el plan, vamos, de oposición, lo que es el programa de oposición, y allí una lección habrá algo de derecho europeo, lo cual no quiere decir que después los notarios y los registradores conozcan derecho europeo, porque necesitan saber, porque tienen que aplicar. Claro, entonces, aquí me viene también mi reflexión. Habrá, lógicamente, juristas que aplican derecho europeo, mejor o peor, pero son juristas europeos porque aplican el derecho europeo. O sea, yo vuelvo a esa pregunta, ¿realmente se puede hablar de jurista europeo actualmente? Es decir, ojalá en 50 años, porque tenemos una cultura, un patrimonio, digamos, jurídico en este caso, más común, pero sigue siendo muy diverso. El derecho alemán, el derecho francés, el derecho español, hay enorme diversidad. Y lo que tenemos que resolver son los problemas, aquí se ha hecho alusión a esto, conformar ese derecho que obviamente estará impregnado por el derecho europeo, por supuesto. Y eso es, digamos, lo enormemente enriquecedor. Y termino. Al menos en mi especialidad, y no me importa decirlo públicamente, los manuales no tienen derecho europeo. Alguna referencia en algún momento, pero uno lee los manuales de derecho civil, en este caso de obligaciones y contratos, no voy a decir nombre obviamente, quizá uno o dos están más metidos en el derecho europeo por una obligación, simplemente por la transposición de las directivas. Entonces queda reflejado. Pero con espíritu europeo, no lo sé, no lo sé. Y esos son uno o dos. Y todo lo demás son clásicos, como usted ha señalado. No voy a decir, ya digo, ningún manual, pero es así. Y la formación desde que entra un alumno en la facultad, y da igual cualquier facultad, después habrá unas donde se pueden matizar cosas y diferentes de otras, pero desde que uno entra hasta que uno termina opositando, etc., derecho europeo, poco. Lo digo así, bueno, es quizás un poco crítico, ¿no? De todas maneras, me han gustado mucho las intervenciones porque han sido como muy complementarias y me ha abierto otra vez un poco eso, ¿no? Aquel discurso de Peter Heber, y lo tengo en mi despacho, y quizás tengo un ideal de jurista europeo, igual que el término jurista en sí mismo es un ideal, de jurista. No es un técnico, es algo mucho más, ¿no?
Y eso es lo que yo estoy buscando cuando busco a los juristas europeos. Y ese no lo encuentro ni siquiera en mí. Y perdona mi intervención. No sé si queréis ya salir al paso, queréis que demos más palabras. Como queráis. Bueno, pues si queréis Gregorio y José Antonio Montilla y luego os damos la palabra. Gregorio, por favor. Muchas gracias. Primero, mi felicitación a los dos ponentes porque han hecho un intento de aproximación verdaderamente interesante, muy completo y complejo al tema que se nos plantea. Yo considero que la apelación a Heberle, que es muy pertinente y central, creo yo, en este debate, nos lleva directamente a penetrar en la concepción que tiene Heberle acerca del derecho como cultura. Derecho constitucional como cultura, pero en definitiva también todo el derecho es concebido en ese marco constitucional como cultura. Heberle habla también de derecho constitucional común europeo. Heberle habla de la sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución. Y en definitiva yo creo que eso nos da muchas pistas acerca de lo que debemos entender como jurista europeo. El jurista europeo que no puede ser sino un jurista que esté atento no solo a lo que dimana de la necesidad de creación y de aplicación del derecho en el plano europeo, en conexión obviamente con todo el espacio público que también se refleja y se entiende en ese marco europeo, sino que apela, creo yo, y de ahí todas las referencias culturales que él va introduciendo, incluso bellas artes, la música, en definitiva la filosofía, todo tiene cabida y todo sirve como un entramado que penetra intensamente para poder entender la realidad última del derecho europeo como cultura, como una tradición que precisamente ha tenido una eclosión muy específica y muy concreta, primero en el derecho común constitucional europeo y después ya en el derecho europeo, cuando la Unión Europea se desarrolla hasta tal punto que ya resulta incluso obligado estar formado en derecho europeo, en cuanto que ese derecho es vinculante para los estados que integran la Unión Europea a través del principio de primacía y el principio de efecto directo del derecho europeo. En definitiva, yo creo que esa búsqueda del jurista europeo no es algo que esté hecho ni que tenga que estar ya definido, sino que es un devenir permanente, una formación que está siempre en esa onda, ¿no? En la onda del derecho interno en relación con el derecho europeo, del cual no se puede distinguir porque ya forma un entramado, unos espacios jurídicos, no solo constitucional, sino también en otras ramas del derecho, que ya están integrados, están tan integrados y que están en permanente construcción y desarrollo, que eso ya no puede ser evitado para quien quiera pretenderse sencillamente un jurista. Un jurista que no esté en esa onda no es jurista. No se puede decir, este es un jurista europeo y este es un jurista que se ha quedado fuera del marco europeo. No, es que el jurista hoy tiene que ser jurista de los europeos o no será jurista europeo. Y en este sentido, yo lo que veo que es que hay un déficit importante en la Universidad Española ya en el plano formativo a la hora de hacer esa incorporación. Depende de las universidades, porque, por ejemplo, yo creo que aquí en Granada ese aspecto puede mejorarse mucho, desde luego, pero está bien servido. Yo miro a mis compañeros no ya solo del derecho constitucional, sino de otras disciplinas como el derecho comunitario europeo, antes y ahora el derecho de la Unión Europea, en el ámbito, en el departamento, por ejemplo, del derecho internacional público, y veo que eso está, y que está también en los planes de estudio de la Universidad de Granada. Cosa distinta es que en unos casos se haga mejor o peor, cosa distinta es que el jurista esté más impregnado de ese valor europeo o no lo esté, o que sencillamente esté ajeno porque le resulta más cómodo estar en una onda no tan intensa de cara a la dimensión europea del derecho. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo, pero en fin, incluso eso se personaliza
en figuras académicas que están en esa onda desde hace mucho tiempo y que están generando conceptualmente criterios y muchas tablas para hacer muchos cajones en relación con el derecho europeo. Aquí tenemos a Miguel Azpitarte, o tenemos a Augusto Aguilar, tenemos a Paco Balaguer, tenemos a José Antonio Montilla, en fin, y los demás. No voy a citarlos a todos, pero precisamente aquí en Granada el derecho europeo se trabaja mucho. Porque lo entendemos, yo creo, a la manera hegeliana y de sus discípulos más destacados, entre ellos tenemos aquí uno en nuestra universidad, que es el profesor Balaguer, así que es lo que quería decir. Gracias. Cerramos este primer grupo con José Antonio. Sí, la verdad es que me han parecido muy interesantes las dos intervenciones, porque han sido acercamientos al objeto pues distintas y enriquecedoras. En relación a la intervención de Ignacio, efectivamente yo creo que no existe una comunidad de juristas europeos en este momento. Sin embargo, pienso que va a existir, o sea, que la siguiente generación va a existir. Creo, la misma línea que decía el profesor Cámara, creo que es inimaginable en este momento, por ejemplo, una investigación doctoral, una tesis doctoral sobre derechos fundamentales que no la haga un jurista europeo. Con lo cual, si las investigaciones doctorales las hacen juristas europeos, pues al final va a ser una comunidad de juristas europeos. Pero quería, he pedido la palabra sobre todo para hacer una pregunta a Miriam, que me surgía al hilo de su intervención, que me ha parecido muy interesante y muy sugerente, y yo iba dándole vueltas a ver situaciones de cómo respondía el jurista europeo, si era jurista europeo y en relación al jurista español. Y me ha dado la impresión de que el jurista español que ha resultado de tu intervención era mucho más formalista, y el jurista europeo era mucho más principialista. Porque, claro, el juez de Badalona, en definitiva, pues lo que dice, lo que se aplica desde el derecho europeo ahí es, oiga, que se trata de garantizar la tutela judicial efectiva, no me venga con formalismos de si ha comparecido o no ha comparecido. En Muñoz Díaz, pues en definitiva es la norma europea, la norma española que no prevé esa posibilidad, a diferencia de otras religiones, y dice, no, mire, es que lo está discriminando, no discriminación, o incluso las cláusulas suelo. La cláusula suelo es frente a una normativa pues muy formalista, pues, oiga, es que esto es un abuso de derecho, desde el derecho europeo. Y me acordaba de más ejemplos, me acordaba, por ejemplo, de las condiciones que se ponen en España para adquirir la condición de parlamentario de cualquier tipo, condiciones formales, y llega el derecho europeo y te dice, pero ¿cómo va a condicionar el adquirir la condición de cargo público a alguien que ha sido elegido a que haya mandado un papelito o no haya mandado un papelito? Entonces, mi pregunta era esa, que si crees que el jurista español es más formalista y el jurista europeo es más principialista. Bueno, yo creo que se abren campos de debate. Te damos la palabra ahora a vosotros y luego continuamos, ¿no? Sí, bueno, yo por responder a la sugerencia de manera inmediata, yo creo que el jurista español, por lo común, es más formalista que principialista. El jurista español que pasa a ser jurista europeo es el que incorpora la interpretación de principios en su actividad como un elemento básico para entender cómo se tiene que aplicar el sistema de fuentes. Entonces, ese juez que plantea una cuestión prejudicial, el de Badalona o el de las cláusulas suelo o el de las empleadas, empleados de hogar, realmente es el que trasciende esa situación formal del aplicador de la ley, que no puede discutirla y que se sirve de los mecanismos que le da el ordenamiento jurídico, porque tampoco puede prescindir de ello
aunque con el derecho de la Unión Europea, cuando ya hay jurisprudencia, puede el juez directamente apartar la norma interna que es contraria al derecho de la Unión Europea, pero ese jurista que trasciende el formalismo, integra el principialismo, es el jurista que va en camino de ser jurista europeo, o el jurista español que acaba siendo también jurista europeo. Eso creo que tiene mucha relación, hilando con las otras intervenciones, con algo que ha salido a colación y en lo que estoy completamente de acuerdo, que es la deficiencia, aunque, bueno, yo quizás he sido optimista cuando hablo de esos profesores que integran el derecho europeo, porque creo que los hay y que se hace en muchas universidades y en muchos estudios. Es cierto que en los planes de estudio de los grados en Derecho hay una estructura de planificación de los contenidos que impide ver la transversalidad del derecho europeo como algo natural en la formación de los juristas, y creo que eso sería necesario y que ayudaría a superar también esa concepción tan formalista que transmitimos muchas veces a los alumnos. Y eso ocurre en los planes de estudio, ocurre en los manuales, no en todos, pero ocurre. Y sí que ocurre muchísimo en los temarios de las oposiciones, que realmente parece que el derecho de la Unión Europea es un pequeño apartado, y el convenio es un pequeño apartado que va junto con otros tratados internacionales sobre derechos humanos que, según el momento político, se destacan más o menos y se introducen en los temarios de oposiciones. Eso no ayuda a formar juristas europeos ni a que entendamos la transversalidad de ese derecho que empieza en los años 50, 60 por el ámbito de la economía, pero que ha ido incorporándose a cada vez más ámbitos y que hoy por hoy tiene una dimensión constitucional evidente, como muy bien ha puesto de relieve Ignacio en su intervención. Creo que en todo esto también, y hago también alusión a las palabras de Ignacio, hay una cuestión sobre el jurista europeo que él ha señalado y que he dicho, es que tiene razón. Hay una diferencia entre saber leyes y saber derecho. Y Ignacio ha estado todo el tiempo haciendo referencia a la idea de conocer el derecho, ¿no? En ese conocimiento del derecho, el derecho del siglo XXI, el derecho del constitucionalismo del siglo XXI y los ordenamientos jurídicos diferenciados de los estados que integran la Unión Europea y parte de los que integran el Consejo de Europa, no puede entenderse de una manera meramente formal y tampoco puede entenderse sin la integración transversal de ese derecho europeo. Yo lo veo así. Por eso yo decía, el que sabe esto tiene ventaja, porque el que sabe, pienso en el abogado que llega una señora y dice, es que quiero cobrar el paro y me han dicho que no lo puedo cobrar, y le dice, no, es que no puedes, mira, lo dice la Ley General de la Seguridad Social, dice que estás excluida. No podemos hacer nada. ¿Para qué vas a hacer un contencioso para ahora empezar y tal, y te van a decir que no? Y otro dice, pero un momento, pues yo sé por esto y por esto, porque he leído, porque me he formado, porque en otro juicio pasó lo que sea, que hay una directiva que aplica aquí. Entonces, ese es el que tiene la ventaja respecto al que no lo sabe. Y bueno, no sé si Ignacio quiere también. Sí, yo voy a hacer una referencia a las tres intervenciones muy somera. Sí, efectivamente, Heberle es fundamental para esto y para casi todo, aunque en la propia Alemania no se le considere tan fundamental. Es decir, en Alemania también está. Pero Heberle dice que el derecho es cultura. Pero el derecho no es la cultura. El derecho es un fragmento de cultura. Y es un fragmento de cultura vigente. Es decir, lo peculiar del derecho es que es vigente y que está sustentado por operadores jurídicos. Toda la cultura influye en el derecho, pero el derecho no es toda la cultura. El derecho es la cultura vigente. El propio Heberle, por ejemplo, se resiste al concepto de pernis, o se resistía la última vez que yo lo vi, que ya hace unos cuantos años, al concepto de pernis del Verfassungsverbund, porque él prefiere hablar del derecho constitucional común europeo como un proyecto cultural, al entender que no existe todavía jurídicamente una base suficiente en los términos que habla Pernis
por ejemplo, para apoyar el Verfassungsverbund en un pueblo europeo suficientemente consolidado. En esa medida, en la medida en que el derecho europeo no es solo una comunidad de ideas y de gente con unas inquietudes culturales o incluso políticas determinadas, sino que es un derecho positivo, no, derecho vigente, no positivado en normas, sino derecho vigente, positivo en el sentido de que tiene una vigencia real o efectiva. Tiene razón cuando dice, de momento el derecho vigente que hay, dejando al lado al jurista ocurrente, que siempre lo hubo y podía apelar al principio europeo, pero también podría haber apelado a veces al principio constitucional, que sin embargo lo que ocurre es que nuestro Tribunal Constitucional es más timorato que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la hora de considerar inconstitucional una ley o no. Pero en Alemania ese pensamiento a través de principios para saltarse el formalismo, etcétera, está mucho más consolidado y tiene que ver más con la, digamos, el problema no es que el derecho europeo sea, el derecho europeo es más principalista que el español, pero no necesariamente que el alemán o que el italiano, etcétera. Entonces, en ese sentido yo querría matizar, pero el jurista es efectivamente nacional. Y lo decisivo es, como ha dicho el profesor de Derecho Civil, que de eso tienen razones para saber, es la metodología. La metodología del derecho europeo, que es peculiar, todos sabemos que el famoso libro de metodología de Friedrich Müller también tiene un segundo volumen dedicado a la metodología del derecho de la Unión Europea. Pero la metodología no se ha traspasado a los manuales y en la docencia está relativamente difuminada, pero yo pienso más que en los manuales, en la docencia tal como está articulada ahora a través del proceso de Bolonia. Yo estoy en la UNED, que es una universidad por definición muy apegada a los manuales, pero mi impresión es que en las universidades presenciales, o sea, en las universidades como IFO, la docencia cada vez más bascula hacia un tipo de trabajo que es mucho más próximo al del derecho europeo, es decir, al derecho jurisprudencial, análisis de casos, etcétera, que por cierto también es propio de la formación en Alemania, de los casos prácticos, etcétera, frente al análisis tradicional de los manuales de exposición dogmática. Yo tengo esa impresión y me puedo equivocar, pero un civilista con un manual tradicional al baladejo, por poner un ejemplo, La Cruz, o decir, cualquiera de los ya fallecidos, y estoy citando precisamente para no pisar ningún callo, colocado en manos de un profesor joven de Bolonia, y ahí es donde quiero enlazar con Cristina Montilla, es una cuestión generacional. Los profesores jóvenes son ya profesores de derecho europeo porque se ven confrontados a un tipo de docencia que es la docencia idónea para transmitir esa concepción del derecho, donde hay que buscar fuentes, etc., frente a la memorización tradicional de la dogmática. Y los juristas, como memorizadores de la dogmática, Cicerón hablaba de la memoria de los juristas. O sea, ya Cicerón hablaba de la memoria de los juristas. Es lo que está empezando a entrar ahora en la nueva generación. Y yo, efectivamente, entre los juristas jóvenes veo una afición al trabajo en esos criterios, y la contemplo, es decir, no la juzgo, pero la contemplo y lo veo como perspectiva de futuro. Soy Ricardo Martín Morales. Muy bien, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Yo no hago nunca preguntas, hago una reflexión y bueno, si queréis luego me la... si no eres jurista europeo, no eres jurista. Evidente, lo decía Gregorio. Otra cosa es el tema de los sentimientos, yo me siento más o menos. Otro tema es el tema de la enseñanza, lo estamos haciendo mejor o peor, el aprendizaje es un tema difícil porque el derecho europeo es muy complejo y la relación entre ordenamientos es muy compleja. Cuesta tiempo y sobre todo estamos dentro de un bosque del que cuesta salir. Si no existe un juez, si
si el juez español es el juez del derecho de la Unión Europea, sería absurdo decir que el jurista no. Si el derecho, y me ha gustado mucho la exposición que ha hecho Ignacio sobre la naturaleza, que a mí yo la llamo hologramática del derecho constitucional. Hologramático es aquello en que no solo las partes forman parte del todo, sino que el todo de alguna manera también forma parte de toda y cada una de las partes. Y eso es, como vemos todos, tú lo explicas mucho más gráficamente y mejor con el tema de las tablas y las cajas, ¿verdad? O Salovey-Rivki a través del concepto del derecho constitucional como un conjunto de materiales, no como una casa, sino un conjunto de materiales en construcción, ¿no? Bien, si eso es así, es absurdo decir que el jurista, que si no eres, evidentemente tienes que ser un jurista europeo, porque el derecho es europeo y los intérpretes y los aplicadores de ese derecho no puede haber un jurista que, al margen de que uno se sienta o uno sepa más o se sienta más o menos o uno sepa más o menos, ¿no? Aquí hay dos líneas de pensamiento que son las que a mí me han llamado la atención de vuestra exposición, de la de los dos. Una es el tema de la socialización del jurista europeo. Me ha gustado mucho esa expresión. Es decir, cómo está esto, cómo lo estamos empapando, cómo esto está llegando al jurista, poco a poco. La socialización del jurista europeo. Y luego hay otro tema que solamente muy, pero que también lo has mencionado tú, Ignacio, cuando te has referido al jurista europeo como contrapeso al poder europeo. ¿Vale? Tú lo referías como diciendo el poder político puede intentar instrumentalizar al jurista europeo. Esa vertiente es muy importante. Entonces el tema de la socialización es inevitable. Haciendo un poco de perspectiva, esto va a ir bien, va a ir lento, muy lento, como decía Jochen antes, va a ir lento, va a ser difícil, pero va a ir bien. Porque el jurista es un jurista que al final, por vocación, es el desarrollo natural, va a ir bien. Donde yo tengo más preocupación es en el otro aspecto, en la otra vertiente, en la otra reflexión, en el otro punto de planteamiento. El de el jurista europeo como contrapeso del poder político europeo. Hoy día con la actual división de poderes y la metamorfosis que también conoces tú, Ignacio, hoy día el gran contrapeso al poder político, si nos fijamos bien, lo constituye el conjunto de funcionarios, ese secretario de ayuntamiento que cuando se tiene que firmar algo que el alcalde dice, no lo firmo, es proyecto urbanístico, no lo firmo. O el secretario del Parlamento que dice, no, esa declaración de independencia, no la firmo. Este es un gran contrapeso. Este es hoy día el gran contrapeso, o de los grandes contrapesos, porque damos por descontado que el Poder Judicial lo es, ¿no? Y esto, que tenemos en derecho interno con una plantilla de funcionarios de 3 millones, y de alguna manera todos ellos, aunque no sean juristas, son operadores jurídicos, esto no existe en el derecho europeo. Porque claro, existe un cuerpo de funcionarios de la Unión Europea, pero no existe un cuerpo de juristas de la Unión Europea. No sé si me explico. Bueno, esa era mi reflexión. Si existe alguna otra intervención. Bueno, pues adelante. Muchas gracias, Ricardo. Para mí es un placer venir a Granada y, si no hay más intervenciones, voy a empezar por aquí. Es un placer venir a Granada, donde tengo tan buenos amigos y donde tengo algunos maestros. Es un honor que Gregorio haya venido y que esté aquí Ricardo, Juan Barrilao, tanta gente a la que tengo un aprecio tan especial. Estuve en el doctorado honoris causa de Heberle, es la primera vez y una de las pocas que me he vestido con estos trajes tan divertidos que tenemos en la universidad. La universidad es tradición. Todos los que manejamos el derecho manejamos tablas europeas. El problema es que las instrucciones que manejamos las tenemos en castellano o en inglés. Y
la mayor parte de nosotros tenemos todavía las instrucciones en inglés, o en alemán, perdón, en castellano o en alemán. Yo manejo instrucciones en alemán y en castellano, pero inglés no sé. Y no voy a aprenderlo ya, me temo. La socialización a través de la lengua inglesa y del funcionamiento del inglés. Yo, fijaos que esperaba que cuando saliera el Reino Unido de la Unión Europea el inglés desapareciera como lengua de la Unión y se quedaran con el irlandés gaélico y despidieran el inglés, pero evidentemente no ha sido así, entre otras cosas porque Malta también se empeña en que el inglés es su lengua oficial. Pero vamos, que el inglés sobreviva gracias a Malta también tiene su gracia. Pero la socialización está teniendo lugar, a través, efectivamente, y tiene una perspectiva de futuro clara. Y vamos a tener juristas que saben derecho europeo y que funcionan con los criterios del derecho europeo, si es que los políticos y los ciudadanos queremos que siga habiendo Europa, porque esa es otra. Quiero decir, el jurista europeo no va a ir delante de, sino que va a ir al lado de. En el mejor de los casos, al lado de, contrapesando a los poderes públicos nacionales desde la ambición europea. ¿Y quién contrapesa a los que tienen la ambición europea en Europa? Efectivamente, ahí en Europa solo hay, entre comillas, juristas de Estado. Juristas del Estado europeo, juristas que quieren Europa. Y son los juristas nacionales, los viejos juristas del viejo Tribunal Constitucional alemán que le ponen pegas a Europa, los que de momento contrapesan a Europa. Porque los juristas no son una comunidad, los juristas europeos no son una comunidad europea que funciona en Europa, sino que de momento es una comunidad al menos tan compleja como lo es el derecho europeo, que es un derecho compuesto por el derecho de la Unión Europea, el derecho del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que está hasta Rusia, y el derecho de los 27 Estados miembros de la Unión Europea con sus respectivas tradiciones y con sus respectivas comunidades jurídicas. El jurista europeo, y eso lo subrayaba Heberle insistentemente, no es una comunidad jurídica, es una red de comunidades jurídicas cuya construcción dogmática como derecho positivo es evidentemente compleja y difícil, y tú lo has subrayado, pero cuya socialización como comunidad jurídica única es sencillamente imposible. Si no formamos una comunidad de juristas españoles, porque los administrativistas van por un lado y los constitucionalistas por otro, y los penalistas por donde van al margen, etcétera, mucho menos va a haber una comunidad de juristas europeos única, idealizada, etcétera. Es en esa división de poderes, en esa división de comunidades de juristas, donde reside la posibilidad de una control desde los juristas hacia el poder, que a su vez también está, por fortuna, bastante dividida. Eso es lo que yo te puedo decir, ¿no? Miriam. Bueno, yo lo que añadiría, y estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio, es que esa comunidad o agrupación o movimiento de juristas europeos en ciernes o en desarrollo tiene una traducción también en situaciones concretas y ha mencionado también antes Ignacio la situación de Hungría y Polonia respecto al cumplimiento de las exigencias mínimas del Estado de Derecho que se imponen sobre la base del trabajo de la Comisión Europea por una parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por otra parte y los estudios y requisitos que pone la Comisión Venecia dependiente del Consejo de Europa, ¿no? Realmente eso tiene una efectividad como contrapeso a un poder público que sobre la base de una legitimación popular quiere romper los límites que el derecho pone a su actuación. Estos días, pero en realidad es en estos años, se habla sobre el Consejo General del Poder Judicial Español y su reforma
y ya llegan en, bueno, su renovación y su posible reforma y todas las discusiones y esa manera en la que pues el legislativo, ejecutivo, los partidos han secuestrado al Consejo General del Poder Judicial y ya llegan voces desde Europa señalando a España, llamando la atención a España porque estamos cerca de estar incumpliendo esos requisitos mínimos del Estado o esos requisitos básicos de actuación del Poder Judicial, de transparencia del Poder Judicial, de independencia, que se exigen desde la Unión Europea y desde el Consejo de Europa a los Estados que pertenecen a estas dos organizaciones. Yo he pensado muchas veces que al final hay contrapesos de naturaleza constitucional en el derecho europeo que se están activando en las situaciones en las que los contrapesos de las garantías constitucionales propias de los Estados miembros no están funcionando. Si eso ocurre es porque hay juristas detrás que están pensando de una manera integrada en las garantías constitucionales, porque si no simplemente podrían haber dicho en la Comisión Europea, bueno, en este tema de la justicia no nos vamos a meter porque eso no es competencia. No es competencia de la Unión según los tratados, no es competencia, no. Entonces no entramos. Pero, sin embargo, dicen todo lo contrario. Dicen, bueno, sí, es competencia en la medida en que esos jueces aplican el derecho europeo. Si no hay independencia judicial, cuando esos jueces aplican el derecho europeo, no son independientes. Así que están transgrediendo las garantías del derecho de la Unión Europea. Así que entramos. Y vamos a sancionar a Polonia porque está haciendo una serie de leyes que son contrarias al establecimiento de un poder judicial independiente, ¿no? Yo creo que eso sí que es signo de que hay una comunidad o un grupo o un movimiento o un incipiente recorrido de esos juristas europeos a ese nivel, ¿no? O en esos ámbitos también de construcción de garantías del Estado de Derecho, creo. Sí. Una cosa más. Yo querría un Consejo General del Poder Judicial para que nombrara a los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, yo creo que casi termino como empecé, ¿no? Si hace 20 años era una advertencia, hoy es una realidad problemática, ¿no? Que se mueve entre la praxis y lo ideal, pero desde luego que habéis dado un escenario tan bueno que si España gana el Mundial recordaremos que todo empezó con esta conferencia, ¿no? Gracias al público también por realzar las dos intervenciones y recordaos que el día 29, la semana que viene, cerramos con una charla sobre las lenguas y el Tribunal Constitucional, que yo creo que será también una forma interesante de cerrar el trimestre. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy bien, ¿no? Está muy bien.